Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos aquí una vez más con ustedes en su espacio Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña y mi compañero, el licenciado Inocencio Felipe. Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros como cada día. Hoy tenemos un interesantísimo contenido, todo lo relacionado a la transformación que ha venido realizando el Poder Judicial con la implementación de la nueva justicia virtual. Para ello contamos con la presencia del magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez coordinador del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y presidente de la Corte de Apelación también de San Francisco de Macorís. Y la magistrada Arelis Ricord, jueza coordinadora del Departamento Judicial de La Vega y presidenta de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de La Vega, en representación del Poder Judicial. Y estaremos conversando sobre las diferentes fases que ha venido presentando en la evolución de la implementación de la justicia virtual el Poder Judicial. Bienvenidos y buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer estar aquí en Tierra Mocana, en una zona mediterránea con salida al mar. Estamos compartiendo entre cibaeños, qué placer, de sí, verdad. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Y bien, entonces iniciamos de manera inmediata para que aprovechemos el tiempo con las informaciones que ustedes tienen interés de ofrecerles, sobre todo a la clase jurídica en principio, que son los principales usuarios de lo que tiene que ver con el servicio del Poder Judicial y, por supuesto, a toda la ciudadanía que de manera indirecta, bueno, pues son quienes reciben los resultados de esos servicios. Yo concedo la palabra a la dama, mi respetable compañera, la magistrada Arelis Ricord. Bueno, pues reiterando las buenas tardes, me gustaría informarle a todos los que escuchan su programa y sobre todo a todos los usuarios del servicio judicial y los abogados y abogadas, nuestros colegas que están siempre en los tribunales, que el Poder Judicial está preparándose en estos momentos para la tercera fase o fase avanzada, en la cual los tribunales, aunque mantenemos como vía principal de acceso a los servicios judiciales la virtualidad, sobre todo para las audiencias, también tendremos en esta fase la presencialidad. Es decir, han escuchado ustedes que muchos de nuestros usuarios, sobre todo los abogados y abogadas, se han quejado de que los palacios de justicia están cerrados, cosa que no es cierto. Nosotros nos hemos mantenido trabajando desde el 18 de marzo hasta la fecha, en principio un poco limitado solo con los servicios de las oficinas judiciales de atención permanente en la fase en que el país estaba en esa primera parte de emergencia, y ofrecimos a todos los usuarios del servicio que sus derechos fundamentales fueran respetados y que nadie tuviera detenido sin que fuera presentado en el tiempo constitucional ante un juez y se le conociera su audiencia. Luego, a partir del día 1, en la fase intermedia, 1 de junio, abrimos más servicios para las ciudadanías y nuestros usuarios y conocimos los asuntos urgentes, los referimientos, los amparos, los habeas corpus y todos aquellos procesos que necesitan de cierta rapidez. Luego comenzamos a conocer todas las revisiones de la medida de coerción que se habían conocido en esta fase y poco a poco hemos ido abriendo los servicios y una parte sumamente importante es que nos hemos organizado para dar servicio de calidad, pero cuidando la salud de los usuarios y de el personal que está atendiendo a toda la ciudadanía. Por eso establecimos un sistema de citas
donde usted viene a la sede judicial, es atendido amablemente por un servidor y puede hacer sus depósitos y todas las solicitudes que necesita. Pero también hemos abierto un portal www.serviciojudicial.gov.do, donde usted, sin tener que moverse a la sede judicial, puede hacer todas sus diligencias y solicitudes y será atendido por esa vía. De manera que, trabajando también los jueces desde su casa, se han dictado cientos de decisiones, lo cual nos ha ayudado a minorar la mora judicial de la cual tanto se habla, y ahora nos proponemos a partir del 29 de este mes de julio el tener audiencias presenciales para aquellos juicios que lo requieran, con todo un protocolo para poder mantener el distanciamiento físico de las personas que se presenten a nuestras sedes judiciales. Bueno, siguiendo en el sentido de lo tratado por mi compañera, la magistrada Lelis Ricur, el Consejo del Poder Judicial ha acelerado en ocasión del decreto del estado de emergencia y la sobreveniencia de la pandemia, ha acelerado un plan que se había presentado en el mes de enero del año 2020 en el discurso del Día del Poder Judicial, del inicio del año judicial del presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, el magistrado Luis Henry Molina, en el que daba a conocer el plan estratégico quinquenal por 5 años, Visión Justicia 2024. Ese plan estratégico del Poder Judicial, que no es el primero, porque el Poder Judicial se mueve de manera estratégica y ha venido planteando, incluso desde la presidencia del magistrado Subero para acá, una manera de pensamiento estratégico y de planeación para desarrollarse por metas quinquenales esencialmente. Y en ese caso se había propuesto, dentro del segundo eje estratégico de ese plan Visión Justicia 2024, teníamos incluido como acciones estratégicas el desarrollo de audiencias virtuales y la intensificación en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Y es así que, al sobrevenir entonces la situación de la pandemia y de un decreto que le acompañó en inicio que restringió ciertos derechos, lo cual es legítimo en un estado de excepción, es decir, durante el estado de excepción es un estado de cosas en el que muchas libertades y derechos son restringidas por un decreto de las autoridades públicas competentes. Y en ese caso es lo que ocurrió. Y al decretar una restricción del derecho de asociación, de reunión en lugares cerrados, producto de la pandemia, esto de algún modo catalizó, aceleró la determinación del Poder Judicial de asumir definitivamente una política de implementación de audiencias virtuales y de prestación de servicios virtuales en términos generales. Y para eso entonces se ha desarrollado una plataforma extraordinaria que ya la magistrada Lelis Ricur les adelantaba a ustedes, donde ustedes entran a www.serviciojudicial.gov.do y entonces ahí usted va a encontrar un menú diverso de servicios judiciales que están al alcance de los ciudadanos, que les permiten hacer citas, que les permiten depositar documentos, que le da recepción de los documentos que han depositado, les permite además monitorear el comportamiento de su expediente durante el tiempo en que está tramitándose judicialmente, y le da las informaciones acerca de que ya se ha recibido su depósito, que su petición ha sido recibida, que va a ser procesada por un personal inmediatamente y entonces que usted podría consultarla posteriormente. Eso ha permitido también que al tiempo que se presta el servicio, las personas que buscan el servicio de manera virtual se registran al entrar. Y es un registro simple, porque algunas personas han querido verlo como una barrera, como una situación difícil
el hecho de que las personas tengan que registrarse, pero basta que si usted tiene un correo, ponga su nombre y usted ponga el correo electrónico y quizás le da una clave de acceso para darse cuenta de que usted no es un robot, sino que es una persona, un ser humano, y eso es muy usual en las universidades y en muchísimas otras instituciones, para poder identificar que se trata de una persona humana que se ha registrado. Y entonces, a partir de ese momento, usted con su propia clave, su propia contraseña, ya usted podrá, incluso una vez que haya hecho el depósito, darle monitoreo, darle seguimiento a su expediente y recibir información del Poder Judicial desde allí. Hay toda una estructura que ha sido creada y desarrollada a partir del 1 de marzo hasta aquí, como es el caso del CAT, el Centro de Apoyo a los Tribunales, que prácticamente se encarga de gestionar toda la cuestión de preparar las audiencias virtuales que son definidas en cuanto a cuándo se va a conocer, a qué hora y todo eso por cada uno de los tribunales, pero ellos organizan la audiencia. Y luego está el Centro de Citaciones y de Notificaciones Judiciales, que a nivel nacional se encarga de poner en estado de conocerse cada uno de los procesos judiciales. No han faltado dificultades en el camino porque de mucha gente no se ha tenido, digamos, información de contacto electrónica, y entonces hay que acompañar el uso de la virtualidad con algunas actuaciones de manera directa para localizar a estas personas. Muchas veces usando el teléfono, usando otros mecanismos que no son la citación virtual en términos formales, pero sí son maneras de citación telemática que permiten que las personas desde su hogar tengan conocimiento de que para determinada fecha y hora tienen una audiencia, conozcan el link y puedan participar. Durante las primeras etapas, es decir, la etapa inicial y la etapa intermedia, ha sido en cierto modo imperativo el uso de la virtualidad por el hecho de la situación extrema de riesgo, de peligro, de que las personas se concentren en lugares cerrados. El gran desafío que tenemos ahora, con miras al día 29 de julio, es precisamente retornar a la virtualidad. No porque nos sea extraño a nosotros, como desean muchos abogados, volver a la presencialidad, sino por los riesgos que ello entraña, porque los tribunales tienen espacios limitados. Incluso en periodos normales, fuera de una pandemia, fuera de situaciones críticas, la legislación incluso internacional, como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, permite que por razones de espacio y a veces de seguridad o de la protección de algunos otros intereses, pueda limitarse el acceso de público, incluso de la prensa, al salón de las audiencias. Y sin embargo, entonces aquí se produce el hecho de que las personas pueden acudir de manera virtual. Uno de los fenómenos que de algún modo, digamos, redimensiona la importancia y la utilidad de la opción de la virtualidad es el hecho de que, si bien en un salón de audiencia pudieran quizás no caber más de 50 personas en la más grande pensable, ¿no? Resulta que en la virtualidad pueden acudir miles de personas a una audiencia de manera no presencial, ver el desarrollo de la audiencia. Y usted tiene lo que hemos denominado desde hace mucho tiempo una cartelera, donde usted puede, entrando por esa dirección electrónica, ese correo que nosotros le indicábamos cuando hablábamos del servicio judicial, serviciojudicial.gov.do, usted puede ahí tener esa consulta y entonces ver qué hay en todos los tribunales del país. Usted puede buscar el tribunal de Moca, el que usted quiera, y conocer cuáles son las audiencias que están fijadas para ese día. Y entonces, si usted es interesado en conocer esa audiencia o sencillamente por curiosidad usted quiere conocer ese día qué está ocurriendo o hay algún asunto de interés público que a usted le interesa ver, entonces usted puede asistir como oyente. Jugar ese papel político que el público juega en las audiencias, que es el hecho de que pueden controlar el modo en que se juzga. Es decir, que si hoy hay temor frente a la situación nueva de que
se está juzgando de manera virtual y se piensa que eso disminuye las garantías de las personas en el discurso de algunos, entonces usted puede ir y darse cuenta que efectivamente las personas son oídas. Si hay algún documento, incluso se puede compartir en pantalla y lo podemos ver, lo podemos leer, podemos ir a un elemento de detalle y apreciar todo eso. Vemos cómo los jueces se retiran a deliberar a una sala que está habilitada para esos fines. Y además, si el abogado desea comunicarse con su cliente de manera particular, tiene la posibilidad en todo momento de tener una comunicación privada con él. Es decir, no es una comunicación que otros oyen, es una comunicación privada entre el abogado y la persona a la que está asistiendo. Si la persona está siendo interrogada y el abogado desea comunicarse con él, está arreglado en el reglamento de audiencias virtuales, en el protocolo, que en ese caso los abogados pueden pedirle al juez que se interrumpa el interrogatorio de la persona que se está oyendo para comunicarse con él. Es decir, que son de las garantías que se tiene en los procesos judiciales el hecho de que una persona que está siendo juzgada tiene derecho a guardar silencio y tiene derecho también a hablar cada vez que quiera. Es decir, que eso es así. Y entonces el juez le tiene que hacer las advertencias de que tiene derecho a guardar silencio en la materia penal, porque aquí está la magistrada Arely, que mientras yo soy un juez de muchos años en el ámbito penal, y por eso ustedes me van a ver con un discurso penalista, ¿verdad? Ella es civilista, ella conoce más que yo, totalmente más que yo, ¿verdad? En el área civil, comercial, en esos ámbitos, y desde luego puede dar una visión desde ese punto de vista de lo que ocurre con las audiencias. Pero la verdad es que no se disminuyen las garantías, sino que tiene otras formas de manifestarse, incluso se redimensionan algunas, se hacen más intensas, se hacen más trascendentes. Cuando una persona está declarando, puede ser anclada en pantalla, de modo que se la ve grande. Es decir, si está hablando el fiscal, se le puede poner a él, que cubre toda la pantalla, los demás se ven en imágenes más pequeñas. Eso ocurre con la persona imputada, con la víctima del hecho, con cualquiera que esté declarando, y permanentemente los jueces están anclados en el sentido de que no pueden cerrar su cámara para que puedan estar visibles, porque hemos dicho, un juez que apaga la cámara es como un juez sin rostro, como esos que se utilizaban en algunos países suramericanos, que por razones de los grupos paramilitares, del narcotráfico y cosas así, que cubrían el rostro para juzgar a las personas. Y eso fue un tema de mucha discusión acerca de la validez constitucional de esos juicios. Entonces, por eso los jueces deben estar visibles siempre en pantalla, y eso es una de las cosas que efectivamente se trata de asegurar con las audiencias virtuales. Realmente es una experiencia nueva, y yo creo que la magistrada Arely puede dar testimonio como yo, de que ya uno está un poco sintiéndose en su propio hábitat, en el sentido de que está viendo a todo el mundo, está controlando todo el proceso. Yo puedo abrir y cerrar el micrófono de alguien que está hablando si está molestando, mantener la policía de la audiencia, controlar el modo en que interviene, y eso garantiza entonces que el juicio se desarrolle como es debido, con las garantías del debido proceso, desde luego con unas formas distintas. Hoy hay algunos cuestionamientos y algunos reparos que ya no están referidos tanto al tema de la inmediación, el hecho de que nosotros todos estemos al mismo tiempo, en tiempo real, concurriendo al momento en que se produce y se discute la prueba delante de todos en el tribunal. Sino que hoy estarían criticando algunas otras cosas, como las potestades del Consejo del Poder Judicial para tomar las decisiones que ha tomado, pero que definitivamente el acontecimiento, el acontecer del fenómeno de la pandemia en la República Dominicana nos ha dicho que el pico nosotros no sabemos si se ha alcanzado, porque cada día estamos recibiendo cifras más alarmantes, y ustedes han visto cómo el gobierno ha tenido que retroceder e incluso ahora adoptar un estado de emergencia por unos 45 días, aunque con menos restricciones en la movilidad de las personas. Bueno, esas son las cosas, digamos, que tanto la magistrada Arely como yo les presentamos a modo de provocación a ustedes y de elementos básicos
de iniciar una posible conversación con ustedes durante esta hora que les agradecemos que nos han reservado para compartir con los ciudadanos y con ustedes la experiencia que está viviendo el Poder Judicial Dominicano con el uso de los mecanismos virtuales. En ese sentido, ya que de que usted es penalista, para conocer una medida de, en caso de que el imputado se encuentre fuera del país, ¿se le podría conocer la medida de coerción de manera virtual? Permítame, magistrada, referirme a eso. Miren, en el año 2010 se firmó la convención, el convenio iberoamericano de videoconferencia, que es un instrumento que ha sido suscrito entre las autoridades de diversos estados para la cooperación judicial a través de videoconferencias. Y ese instrumento normativo, en su artículo 6, autoriza el hecho incluso de que se puedan recibir las declaraciones de un imputado en correspondencia con la legislación interna de cada uno de los estados miembros. Lo que quiere decir que si la legislación dominicana prohibiera, la Constitución o las leyes nuestras prohibieran que se pudiera recibir esa declaración, entonces no sería posible. Pero efectivamente no existe una disposición nuestra que lo prohíba, y al contrario sí hemos tenido diversas experiencias, no necesariamente con imputados, pero sí con víctimas de hechos que en diversos tribunales nuestros, incluyendo aquí en San Francisco, han estado fuera del país en el momento de una audiencia y desde allá prestan declaración. En el protocolo de audiencias virtuales hay una figura creada que se denomina la cooperación intertribunales, que permite que si una persona está en Higüey y tiene que comparecer a los tribunales en Moca y por alguna dificultad entiende que no podría estar presente en ese momento, puede coordinar con el secretario del tribunal o con el juez del tribunal que va a donde él debería comparecer, para en lugar de ir allí, acudir a un tribunal en Higüey y ser oído desde allá, porque esa cooperación intertribunales permite y nos tiene, digamos, en una política, en una actitud de que efectivamente, igual que recibimos las declaraciones de las personas para los tribunales locales, lo recibiríamos para los tribunales de otros departamentos o de otros distritos judiciales. Y entonces ya ustedes ven la utilidad que tiene la videoconferencia desde ese punto de vista, sobre todo porque los abogados de aquí pelean a nivel nacional, pelean en Santiago y viven en San Francisco, o viven en Santiago y pelean en La Vega y pelean en San Francisco o en Bonao o en cualquier otro punto de la República. Entonces pueden tener una audiencia en Puerto Plata y tener una audiencia en Santo Domingo y tener otra en Santiago. Si la tienen a horas diferentes, puede acudir el mismo día a las 3 audiencias y eso no le genera ninguna dificultad. Que esas han sido de las cosas que ha hecho que mucha gente que ha tenido una actitud crítica, cuando ha vivido la experiencia y ha encontrado esa facilidad, entonces definitivamente habla de modo distinto de la experiencia de la virtualidad, que tiene el reto para nosotros de las dificultades de conectividad que hay en este momento. No sé si la magistrada quiera referir. Bueno, me gustaría que es muy usual en materia civil que una persona esté en los Estados Unidos. Es algo muy, muy típico nuestro, o en Europa, y esté discutiendo un asunto de una casa, de un contrato, de una tierra que compró, y ya no tiene que dar un viaje, no tiene que venir al país, porque se pueden hacer los arreglos necesarios para que esa persona se conecte desde el consulado o hasta de su propia casa, si la declaración es de una... Y una cosa, magistrada, parte. La cantidad de audiencias que por ese motivo han sido aplazadas en muchos tribunales continuamente es enorme. Es decir, que esa es una causa de dilación de los procesos judiciales, de que no se conozcan, de que haya justicia tardía. Y con esto evitamos todos esos inconvenientes. Nosotros nos tomamos la libertad de recoger algunas interrogantes de todos los abogados, que es un trabajo que de hecho hizo la Asociación
abogados de la provincia de Espaillat. En ese sentido, le voy a pedir a Inocencio que le plantee algunas interrogantes e inquietudes que han manifestado los abogados, ya que es presidente de la Asociación de Abogados de la provincia de Espaillat también. Así que adelante, Inocencio. Muy bien. Saludos, magistrados. Buenas. La verdad es que el Consejo del Poder Judicial se ha servido de dos buenos embajadores por la virtualidad, para manifestar la virtualidad, ¿verdad? Muy buen conocimiento y buena dicción para exponer el asunto. Yo soy la voz de los abogados que estuvieron a favor y en contra de la virtualidad. De los que estuvieron a favor de la virtualidad, encontramos más quejas, más problemas, incluso de los que están en contra totalmente de la virtualidad, porque los que están en contra de la virtualidad se han resistido y han optado por no solicitar ciertos servicios en virtud de que se oponen totalmente. Es un gran número de abogados los que se oponen a no solicitar el servicio, en el entendido de que no, por la razón que sea, no lo solicitan. Hay que escuchar a viva voz de los abogados, incluso abogados con un ejercicio intenso, abogados muy finos de aquí de Mo, que dicen que el asunto no funciona, que de la teoría a la práctica diaria hay una distancia muy grande. Entre ellas, uno de los abogados abanderados de la virtualidad, muy práctico, muy ducho, y que lo vive la virtualidad, solicitó, por ejemplo, una medida de coerción hace 45 días, una solicitud de revisión de medida de coerción, y a la fecha no ha tenido respuesta. Lo que están pasando algunos abogados es tan dramático que algunos procesos le han fracasado porque han solicitado, por ejemplo, solicitud de certificación de una sentencia y le ha sido materialmente imposible lograrla y mucho menos lograrla en un tiempo prudente. En la práctica, cuestiones que se resolvían en un tribunal, por ejemplo, una fijación de audiencia, para ponerlo más simple, un divorcio por mutuo consentimiento en el cual no hay hijos y que solamente se deposita un acta de matrimonio y una copia de cédula, más el acto de la compulsa del acto de intervención. Eso le tardaba, por ejemplo, a una secretaria hábil y ducha y con mucha información, de 30 a 35 segundos. Hoy día, algunos abogados tienen 36 días luchando con el sistema para conocer la audiencia, para la fijación de la audiencia, y no lo han podido lograr. Eso es en la práctica, Eso es cuestión que se puede verificar con los abogados, porque eso es lo que se está viviendo el día a día. Y dicen que de no resolverse la situación va a ser materialmente imposible, porque es que lo que se presenta en la teoría es un asunto muy diferente a lo de la práctica. Por ejemplo, si a una persona le llega un cliente, como es muy usual, en un caso, por ejemplo, de un proceso de embargo, eso que a la persona le dieron mandamiento de pago y se descuidó y lo que sea, y previo a la venta, 1 o 2 días antes, se presenta a la oficina del abogado, no hay nada que hacer, porque lo primero que tiene que hacer, de acuerdo a la fase que estamos y a lo que ustedes dicen que viene, que lo que va a primar es la virtualidad, o sea, que mediante una cita va a ser materialmente imposible, porque si la cita funcionara con la eficiencia que incluso funciona hasta un WhatsApp, porque que sean dos seres humanos intercambiando,
donde yo le solicito a la secretaria un servicio y ella me dice no, pero es que usted lo deposita ahí y no hay una respuesta. Usted entra al sistema y le dice que está en trámite. Esa es la práctica de hoy día. Entonces, no se concibe hoy, implementado el sistema 2024, implementado en 10 días, algo que debió conocerse en 30 años, se implementó en 10 días. Digo 10 días porque fue lo que se tardó para conocer quizá la primera audiencia del 19 al 29. Entonces, ahí se implementó la fase, la primera, se implementó la virtualidad y lo que debió conocer, el proceso debió durar 4 años, duró 10 días. Entonces, hoy, en la práctica, honorable magistrado y distinguidos exponentes y embajadores, es materialmente imposible que la justicia funcione por lo menos en un 25% de lo que funcionaba de la manera normal de lo presencial. Dicen los abogados que la única parte que no está funcionando en República Dominicana de manera total es la justicia. Están funcionando los supermercados, está funcionando el turismo, está funcionando los médicos, está funcionando incluso la Procuraduría. En la Procuraduría se lleva un protocolo que es materialmente imposible, según lo que yo pude ver, por ejemplo. Es materialmente imposible que haya algún contacto. Asimismo, dicen los abogados que puede llevarse un protocolo porque estamos en presencia de profesionales. Y dirán los magistrados que si bien es cierto que vamos a estar entre profesionales, que son los que van a accesar a la justicia o los que van a intervenir por lo que quieren accesar a la justicia, son profesionales, que los demás que quieren justicia no tendrán el mismo comportamiento. Sí, para eso hay un orden y la gente se organiza. Y los palacios de justicia tienen suficiente espacio para que la persona por lo menos vaya a depositar un documento que no sea depositado en un buzón en el cual no es virtual, no es digital. Ese buzón es algo que está allí indefenso incluso, porque es muy vulnerable y el documento se deposita y hay que ser muy arriesgado a depositar, por ejemplo, un título de propiedad o un documento muy importante y dejarlo ahí a la buena de Dios. Entonces, hoy dicen los abogados que es materialmente imposible conocer un asunto de extrema urgencia o un asunto, aunque no sea de extrema urgencia, le ha sido materialmente imposible. La honorable magistrada Arely decía que la justicia, que el palacio nunca se cerró. Y quizá el palacio estaba abierto, lo que siempre estaba cerrado era el acceso a la justicia, o siempre ha estado y continuará, porque si va a primar lo virtual y yo tengo que hacer una cita previa para que me reciban y para conocer a una audiencia, va a seguir la tercera fase. Simplemente me va a dar una especie de opción, pero dentro de 2 posibilidades. Me va a dar una alternativa, dicho en el sentido estricto de la palabra. ¿Cuáles son las alternativas? Mire, virtual o presencial. Pero para lo presencial hay cierto tipo de audiencia y ahí lo dejo en modo de pregunta, porque la magistrada dijo que estará abierta, que será presencial para cierto tipo de audiencia. Y me gustaría saber cuál es ese cierto tipo de audiencia para lo cual únicamente la justicia presencial estará abierta. Y ahí dejamos esa primera parte para que me respondan por lo menos esa pregunta. Y si captaron las demás inquietudes, por ejemplo, para
la problemática que presenta hoy la plataforma hoy día, distinguido magistrado, no funciona hoy día. No obstante, unos números que tiene el Poder Judicial de 12,000 solicitudes, pero de las 12,000 solicitudes, parece que la plataforma atrapa las solicitudes y está poniendo ahí lo que son solicitudes, no las respuestas, ni siquiera que ha dicho que la ha recibido. Entonces, han llegado, el sistema te dice 12,000 solicitudes, tantos miles de audiencias. Sí, han habido muchas audiencias, se han conocido las audiencias, por ejemplo, para conocer la medida de coerción que dice la magistrada para garantizar los derechos de los diputados. Pero es el único derecho que aparentemente está garantizado, es el de la medida de coerción para el plazo de las 48 horas, porque para la revisión no está garantizado ese derecho. Bien, adelante, la magistrada Eli. Magistrada, bueno, ¿usted o yo? Con mucho gusto. Yo lamento mucho que mi querido amigo tenga esa idea, pero yo tengo que admitir que en la implementación de esta nueva modalidad hay algunas dificultades. Algunas dificultades se han presentado, pero no es cierto que no se estén celebrando audiencias. Yo lo invitaría para que viniera al Palacio de Justicia y vea que cada día, además de la atención permanente, instrucción está celebrando audiencia el colegiado, está celebrando audiencia la Cámara Penal, está celebrando audiencia la Corte Civil, están celebrando audiencia las cámaras civiles y el juzgado laboral, el niño o niña, en fin, estamos dando respuestas. Quizás admitir que a veces quizás es un poquito más lento porque la brecha digital que tenemos a veces nos obliga a tener que esperar un poco para la conexión, que si se conectó, que si pudo, que si no pudo, pero cada día estamos celebrando audiencias. Los divorcios se están conociendo, las certificaciones se están expidiendo, la jurisdicción inmobiliaria está trabajando. Entonces, no creo que sea del todo cierto. Hemos celebrado varias audiencias en materia de referimiento y se ha dado respuesta urgente a esos requerimientos. Yo lo que pienso es que puede ser posible que como Moca es una de las sedes que se ha mantenido cerrada, los abogados de Espaillat hayan sentido quizás lo que nosotros no hemos sentido en las sedes que han estado abiertas. Esta mañana yo hice una visita a Moca, la semana pasada también, para ver cómo van los asuntos y cómo estamos resolviendo todo para que el 29 tengamos presencialidad. Tenemos en todas las sedes judiciales, abiertas o no, buzones, y en ninguna hemos tenido ninguna dificultad de que se haya perdido ningún documento. Hemos recibido certificados de títulos y están ahí y están dándose las respuestas necesarias. Esos buzones están cerrados y están vigilados por el personal de seguridad del Palacio de Justicia. Muchos de ellos están incrustados para que por atrás sea que pueda abrirse. De manera que es posible que la resistencia al cambio, el adaptarnos a esta nueva fórmula, a veces crea algunas dificultades, pero nosotros estamos para servir, nosotros estamos para rendir un servicio y yo sé que a partir del 29 en Moca vamos a tener abierta la presencialidad y que quizá muchas cosas que ahora se le dificultan porque quizá no sean tan diestros en el asunto electrónico y virtual, lo vamos a poder hacer de manera presencial. Pero estamos dando respuestas y se están celebrando audiencias.
es increíble, pero más de 8.963 usuarios se han registrado en el portal de servicio judicial. Y hemos tenido realmente más de 70.000 solicitudes y estamos dándole respuesta. Quizás ahora mismo muchos de nosotros, tanto los abogados como los jueces, nos estamos dando cuenta de cuántas cosas al día resolvíamos y que cuando teníamos el intercambio no nos damos cuenta de la cantidad, pero el Poder Judicial está dando respuesta en toda la geografía nacional a las solicitudes que se hacen a través de nuestro portal, a través de la presencialidad en las 15 sedes donde estamos abiertos. Miren, eso que dice la magistrada acerca de lo que el Poder Judicial hace día a día y que queda registrado, porque el hecho de tener virtualizados todos los servicios permite entonces que se pueda cuantificar, que se puedan llevar estadísticas diarias, que se pueda medir todo lo solicitado, cada persona que se ha registrado para hacer una solicitud. Y no solo se registra el acto de haberse registrado, sino que ya esa persona queda como alguien de contacto, es decir, pues se tiene a partir de ese momento la información de contacto de ese ciudadano, de ese abogado, y en futuras actuaciones judiciales, entonces eso va a servir para poder establecer contacto con él. Decía el licenciado Inocencio Felipe, ¿verdad?, que en 10 días se ha tratado de implementar. Pero una de las cosas que no podemos ignorar con este proceso un tanto acelerado, como usted dice, es que no ha sido un tema de elección, no es una decisión política de personas que estamos en un estado de cosas normales y hemos decidido de pronto hacer una innovación. Eso se había pensado, eso se había diseñado, pero se había pensado para 5 años. Lo que pasa es que hay una situación de inseguridad ciudadana y estar dentro de un tribunal, el Poder Judicial ahora mismo tiene 107 audiencias planificadas que van a ser y probablemente van a ser más, que se ha planificado que van a estar abiertas, habilitadas para entrar en funcionamiento el día 29, cuando empecemos con audiencias presenciales. Y esas sedes, entonces los bancos, ya ustedes van allí, no van a contar el mismo número de bancos que había, porque se los ha tenido que retirar para poder garantizar que las personas, la cantidad de público que haya, se ha medido el espacio, el escenario de cada tribunal para ver qué distancia, qué cantidad de bancos puede haber y qué distancia puede haber entre uno y otro. Se trata de un protocolo de actuación que el Poder Judicial, por responsabilidad social, por entender lo que implica la posibilidad de que nosotros, con tal de celebrar audiencias y dejarnos llevar de la presión, empezamos a abrir las puertas y que la gente empiece a entrar a los tribunales, como a veces lo vemos en la alegría de alguna fiesta o de cosas así que se hacen en los barrios. Eso no es posible que ocurra en el tribunal, porque los tribunales son instituciones que están llamadas a hacer cumplir la ley y al mismo tiempo llevar a cabo políticas de actuación que tenemos que respetar. Pero el hecho de tener estadísticas que nos permitan medir lo que hacemos nos permite tomar decisiones y nos permite a nosotros saber qué tenemos que hacer, por ejemplo, con el tema de la mora judicial, que es un grave problema de todos los sistemas judiciales, y el nuestro se ha propuesto llevarla a su mínima expresión, cuando no eliminarla. Y hemos llevado diversas etapas y planes, y ahora mismo estamos con otro diseñado para eliminarla o llevarla a su mínima expresión y hacerla sostenible. Y la virtualidad es una herramienta importante, pero el estado de cosas, el estado de pandemia, más allá del estado de emergencia que incluso ahora mismo ha retornado, el Poder Judicial mantiene por la situación de pandemia a la virtualidad como la primera opción. Es decir, promovemos las audiencias virtuales en este momento, pero si algún ciudadano a partir del día 29 no quiere audiencias virtuales, entonces será presencial. Magistrado, se nos está agotando el tiempo y hay 3 preguntitas que no quiero que se me vayan a escapar. De hecho,
Tengo una pregunta de alguien que está conectado en una de las redes sociales y pregunta respecto a la pregunta anterior que le dije sobre si se le podía conocer a un imputado que estuviera fuera del país una medida de coerción. Él también pregunta, y en caso que al imputado le impongan impedimento de salida o prisión preventiva, ¿qué haríamos? Ok, bueno, para esos casos, si ocurriera que escucháramos a alguien, porque no ha ocurrido, que estuviese fuera del país, el Código Procesal Penal tiene una figura que se llama la cooperación judicial internacional. Y eso permitiría al Poder Judicial, a través de las autoridades centrales, que en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores, llevar a cabo la coordinación necesaria. Es más, el Código Procesal Penal nuestro, que es, digamos, casi el mismo código que tenemos en todos los países de Iberoamérica, tiene la posibilidad de que el juez se dirija directamente al juez del otro estado para hacerle solicitudes concretas. Y en este caso, si hubiese una consecuencia de esa naturaleza, podría efectivamente emitirse órdenes que se hagan cumplir por las autoridades de otro país. Y ante la probabilidad, es muy probable también que se empiecen a adoptar recaudos desde antes del momento mismo de escuchar a la persona. Pero la verdad es que lo que yo decía es que en términos legales, el convenio del año 2010, que nosotros mismos hemos suscrito, permite que incluso en materia penal una persona imputada pueda ser oída a menos que las leyes lo impidan. Y lo que he dicho es que las leyes dominicanas no impiden esa posibilidad y por lo tanto podría ser materialmente realizable. Obviamente entran las cuestiones relativas al nivel de aseguramiento de aquel que pudiera tener peligro de fuga si está fuera del país. Pero si está legítimamente fuera del país porque no tuviera impedimento para poder salir y no tuviera alguna restricción de derechos, entonces esa persona podría perfectamente declarar desde allí. Y si está prófugo, para poder hacer esa declaración, me luce que entonces tendría que entregarse a las autoridades para poder producir su declaración. Ustedes recuerdan desde el viejo Código de Procedimiento Criminal que para poder recurrir una persona que estaba en rebeldía, que estaba, ¿cómo llamaba el código? En contumacia, esa persona tenía que constituirse en prisión en materia penal. Entonces, efectivamente, si aquí fuera alguien que estuviera prófugo porque haya alguna orden de restricción contra él, la posibilidad de que declare desde allá tendría que ser puesto bajo la custodia de alguien, ¿verdad? Y con la cooperación judicial de autoridades de allá, en coordinación con autoridades nuestras, o que autoridades nuestras se trasladen allá, porque también eso está arreglado en el Código Procesal Penal. Y una cosa final sobre ese punto es que todas las normas que ha desarrollado el Consejo del Poder Judicial están concebidas como normas adicionales, pero nunca que modifican la legislación vigente ni el procedimiento previsto en materia civil, penal, laboral, comercial o inmobiliario, es decir, en ninguna esfera. Muy bien, y la siguiente pregunta es entonces para la magistrada Arely. ¿Qué pasaría entonces con la fijación de sellos, ya que se trata de un asunto presencial y es competencia de los juzgados de paz? Bueno, en el plan que tenemos hasta ahora, los juzgados de paz no están contemplados para ser abiertos propiamente al público. Sin embargo, todas las secretarias de los juzgados de paz están habilitadas con computadoras, ya sea en su casa o en el mismo juzgado de paz, para saber qué peticiones están haciendo los usuarios al tribunal. Y eso les permite, y de hecho está sucediendo, que se están dando respuesta a muchísimas peticiones que se están haciendo en los juzgados de paz, porque lo que se hace es que para una actuación que sea rápida, se habilita
inmediatamente el tribunal virtualmente y se conocen. Nosotros hemos tenido casos de medida de coerción de tránsito que las hemos estado conociendo, incluso hasta una revisión, que es algo que tiene que ver con el Juzgado Especial de Tránsito, y hemos tenido algunas solicitudes que se han hecho de documentos que estaban depositados en el Juzgado de Paz, que se necesitaba desglosar, de algunas demandas y asuntos, y se le está dando respuesta. El hecho de que no estén abiertas las sedes no quiere decir que aquellos asuntos que son urgentes y que necesitan nuestros usuarios no se le esté dando en este momento la respuesta necesaria. Y una cosa finalmente sobre ese punto, y es que aún en las audiencias que se conocen de manera virtual después del día 29, hay actuaciones que por su naturaleza los jueces pueden entender o que no proceda la virtualidad a pesar de que las partes la quieran, o que algunas actuaciones concretas como una fijación de sello no se va a hacer de manera virtual, sino que alguien tenga que trasladarse al lugar y realizarla allí. De modo que eso habría que haber una combinación de la virtualidad con la presencialidad en ese tipo de actuaciones. Si hay que hacer un descenso al lugar del hecho para algunas cosas, obviamente eso quizás no puede hacerse de manera virtual, o puede hacerse llevando las cámaras con alguien allí y desde otro escenario otros estar mirando, como ocurre en condiciones normales con el caso de la videoconferencia y de las cuestiones de los niños, niñas y adolescentes que se ven en la cámara de headset. Okay. Ya para finalizar, un minutito, la última pregunta, sobre las cabinas que van a habilitar para que las personas puedan tener acceso a conexión. ¿Cuáles serían las características mismas de estas cabinas? ¿Y de cuántas cabinas se necesitan para todo el territorio nacional? Bueno, le voy a hablar de La Vega. En La Vega, que tenemos nosotros el edificio principal abierto, tenemos 5 cabinas. Es decir, tenemos 5 pequeñas oficinas equipadas con computadora, con cámara y con audio, que permite a cualquier abogado o a un testigo o a una víctima poder conectarse desde ahí y participar de la audiencia virtual con un apoyo técnico que tenemos también. Y así tenemos en casi todos los edificios que tenemos abiertos. Para Moca, ¿qué decimos para Moca? Bueno, desde que comencemos el 29 con la presencialidad, bueno, pues además de tener una sala de audiencia equipada y con la debida seguimiento del protocolo, bueno, pues también deberíamos tener un lugar donde puedan ir los abogados o las personas que no tienen facilidad en la conexión para que puedan desde allá conectarse. No hay tiempo. Bueno. No hay tiempo para más y queremos realmente agradecerles a ustedes su participación, a los magistrados y a la magistrada Arelis Ricord por estar con nosotros. Asimismo, te agradezco a ti, Inocencio, que no lo dejamos hablar más. Y será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes. Gracias por estar con nosotros.